el motivo de este directo es que estos días, con la incorporación de la coloración herbal a nuestra propuesta comercial, pues se ha montado un revuelo tremendo, la verdad. Ya yo sabía que era algo que iba a tener mucha repercusión porque realmente lo merece, ¿no? Pero bueno, quería contaros un poquitín mi experiencia personal porque, pues, como os digo, es algo que crea mucha inseguridad, que está todo el mundo muy revuelto con este tema. Nada, como os decía, pues os quería contar un poquitín mi experiencia personal con el tema del tinte, porque yo también he pasado por ahí. Así que nada, os cuento un poco mi historia, que yo empecé con canas pues a los 17 años, o sea, súper joven. Y la verdad es que en aquel momento pues yo era un poco hippie y me teñía con henna, con lo que siempre hemos llamado henna, que, bueno, pues ya os aclaro, la henna en realidad es una planta que se llama Lawsonia inermis, y esta planta es la que te deja el pelo rojizo. Es una planta con mucho poder de pigmentación, por eso se utiliza mucho en todas las coloraciones herbales. Y bueno, pues yo en esa época me daba la henna, entonces las pocas canas que empecé a tener tan joven, pues las tapaba con la henna, cada vez fui teniendo más canas y cada vez pues tenía el pelo más rojizo, y la verdad es que me harté, me cansé. Y bueno, pues yo en esa época ya era muy fan de todo lo natural, no me quería dar nada químico y tal. Pero bueno, pues alguien me habló de una peluquera y fui a una peluquería, a la peluquería de Ana, que hoy sigue siendo mi peluquera y amiga. Estamos hablando de, yo tendría en esa época, pues, o sea, me empecé a teñir con henna a los 17 años aproximadamente, y que no era así semanalmente, o sea, mensualmente, ni mucho menos, ¿no? Pues era de vez en cuando. Pero ya cuando tenía más canas, que ya necesitaba teñirme más a menudo, pues ya estamos hablando de mis 20, 25, 26 años, ¿vale? Y entonces fui a esta peluquería y bueno, pues esta peluquera, intentando complacerme, sabiendo que yo quería lo más natural posible, pues me aplicaba un tinte que no me acuerdo la marca, pero sí me acuerdo que era italiano, que olía súper bien y que era pues lo que ella encontró menos químico. Y sí, yo también me he dado tintes químicos, esa es la realidad y es lo que os quería contar hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues estuve un tiempo utilizando esos tintes, que sé que eran sin amoníaco, pero bueno, pues tendrían otras cosas, pero yo en aquel momento pues no consideré que era muy grave y ahí seguí, ¿no? Entonces, luego, bueno, si alguien ha escuchado un poco mi historia, pasaron unos cuantos años y cuando me quedé sin trabajo empecé a trabajar de comercial de marcas de cosmética econaturales. Y ahí es donde tuve un cliente que era una peluquería de Donosti, el peluquero era Ramón y fue mi cliente, fue uno de los primeros clientes que tuve como peluqueros pues que utilizaban productos ecológicos para su peluquería, ¿no? Y Ramón, pues resulta que es el alma mater de Coloreco, ¿no? La coloración que hoy tenemos en nuestra propuesta. Y Ramón, en esa época, claro, yo estaba, como os decía, de comercial de marcas econaturales, y entre esas marcas había algunos tintes de estos, pues, pseudo naturales, ¿no? Sin amoníaco, pues ya sabéis, los que se dicen que son menos agresivos y tal, que eran los que yo estaba usando en ese momento, ¿no? Y Ramón, que es la persona más discreta y respetuosa del mundo, pues nunca me decía nada, ¿no? Pero sí que de vez en cuando me animaba a probar la coloración herbal que ellos ya estaban aplicando en su peluquería, ¿no? Estamos hablando de que Coloreco salió al mercado en el año 2015, esto fue un poco antes y ellos ya lo aplicaban en su salón, porque ellos lo crearon primero para trabajarlo y luego ya lo comercializaron, ¿vale? Entonces, Ramón y yo le decía, digo, bueno, es que el tinte que me doy no es tan malo, no tiene tanta química y tal. Y bueno, pues fuimos cogiendo confianza, él también fue cogiendo confianza y un día me dijo, a ver, Elena,
no tienen parafenilendiamina, pero tiene derivados, no tiene no sé qué, pero tiene otras cosas. Es decir, seguían siendo tintes químicos, ¿no? Y al final me convenció, dije, o sea, tienes toda la razón, ¿no? Y he de decir que yo esos tintes incluso los vendía cuando era comercial. Nunca engañé a nadie, nunca dije que eran naturales, pero sí defendía pues que eran menos agresivos que otros, ¿no? Que esa pues era la verdad, pero seguían siendo químicos. Y ya cuando empecé con la planta, cuando empecé con la coloración herbal, pues por eso os quería contar, porque os entiendo muy bien todos los miedos, todas las reticencias y todo lo que es esta transición. Porque yo en aquel entonces, claro, empecé a tener, yo tengo que decir que he tenido, la naturaleza me ha dado un pelo fantástico y siempre he tenido el pelo muy bien, ¿no? Y cuando me teñía con esos pseudo tintes, tenía el pelo muy bonito, porque tenía, bueno, pues unos tonos muy, muy logrados, ¿no? Y cuando empecé con la planta, pues tuve un tiempo que no tenía el pelo tan bonito. Mis amigas, mi gente más cercana que me quieren bien, pues me decían, ¿no? Elena, será muy natural, pero el pelo no lo tienes nada bonito y tal. Y bueno, yo pues como ya había tomado la decisión y para mí lo más importante primero es la salud y luego es el sentirte más o menos guapa o más o menos con el pelo a tu gusto, pues ya no había vuelta atrás. Y entonces es verdad que tuve una época hasta que digamos que todo tu pelo nuevo ya es natural, pues tienes una época en la que pues el pelo no estaba tan bonito, ¿no? Conseguí aguantar, luego empecé a tener una calidad de pelo alucinante. Yo siempre cuento esto, ¿no? Cuando te tocas el pelo, después de haberlo tenido un tiempo teñido, cuando te tocas el pelo, te das cuenta, es como si tu memoria, tu intuición te lleva a ese tacto de pelo de niña, ¿no? El que tenías cuando eras niña. Y esto es lo que a mí me pasaba, ¿no? Yo recuperé una calidad de pelo que, como os digo, nunca he tenido el pelo muy mal, pero era, o sea, muchísimo mejor todavía, ¿no? Y bueno, pues ya conseguí tener todo el pelo con coloración herbal, ya el tinte químico había desaparecido porque ya tenía todo el pelo nuevo y la verdad es que lo tenía espectacular. Igual suena un poco pretencioso porque estoy hablando de mí misma, pero como os quiero contar la historia como fue, es que todo el mundo me decía, no sé qué te has hecho, Elena, te has hecho brillos, te has hecho mechas, y eso es lo bonito del color herbal, ¿no? Que te va cubriendo las canas de una manera natural, que parece que es tu propio pelo y parece que llevas mechas o brillos cuando no llevas nada, es simplemente los destellos y los matices que coge el pelo con las plantas, ¿no? Y bueno, pues esto fue, la verdad es que para mí fue maravilloso porque, pues una vez más estaba totalmente con algo natural, con algo 100%, ¿sabes? De verdad, ¿no? Y quería contar un poco, ¿no? Que yo lo he vivido, que sé que la transición no es fácil, que sé que cuando estás viéndote el pelo horrible, pues te dan ganas de mandar toda la porra y volver a tus siliconas o a tu lo que sea, perdonad, llega un momento en el que te merece mucho la pena, ¿no? Y lo que os digo, ¿no? La salud es lo más importante. Cada vez hay más evidencias de problemas de salud serios con ciertos componentes de los tintes químicos, ¿no? Si eres simplemente usuaria, que te tiñes una vez al mes, pues te va a afectar, pero si eres profesional, te va a afectar doblemente, porque, bueno, la persona que se tiñe eso cada 4 semanas, cada 3, 4 semanas, pero la peluquera o el peluquero que está todo el día trabajando está todo el rato en contacto con estas sustancias y bueno, pues no es nada bueno. Así que yo por eso defiendo los tintes naturales, la coloración herbal en concreto y es lo que os quería contar, que de verdad os animo mucho a probarlo. Sé que habrá un momento, os vamos a acompañar, os vamos a estar ahí asesorando, bueno, pues empujando para que podáis pasar ese pequeño bache y de verdad que luego merece mucho la pena. Y la salud es lo primero. Y cuando estamos en contacto con la naturaleza, la salud mejora muchísimo. Es como digo yo, dejar de comprar boletos para tener, que a lo mejor nunca tienes ningún problema de salud,
relacionado con un tinte químico. Ojalá no, pero el dejar de usarlo es dejar de comprar boletos para que eso pueda pasar, ¿no? Entonces, bueno, yo os animo mucho a hacerlo. No juzgo a nadie, no pretendo, yo simplemente defiendo lo que para mí es mi verdad, que no es la verdad absoluta, Dios me libre, pero defiendo en lo que yo creo, que es en la belleza en salud, que es en la belleza con sustancias naturales, con plantas, con todo lo que sea natural y que cada uno elija su forma de hacerlo y la persona que quiera seguir con su tinte químico, o sea, totalmente respetable, solo faltaba, ¿no? Pero cuando me preguntáis, pues yo os respondo, ¿no? Y no entro a juzgar si es mejor o peor, yo solo opino de si es natural o no y defiendo lo que es natural. Y os animo a todas y a todos a acercaros al mundo natural de la belleza, en este caso de las plantas, las personas que os teñís, porque, bueno, la calidad del pelo, la mejora es infinitamente medible una vez que ha pasado el tiempo suficiente. Y nada, me había hecho una chuleta por si acaso, porque os quería contar todo esto, pero creo que ni la he mirado, porque al final, bueno, como es mi historia, ¿no? Pues no, quizá me he dejado alguna cosilla, pero creo que lo más importante ya está dicho. Os agradezco muchísimo a los que os habéis conectado y nada, os mando un abrazo de sábado tarde-noche y que acabéis muy bien el fin de semana. Gracias a todos por estar ahí y a todas. Chao.